¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Víctor Rosado del área Humanidades y en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante dentro del curso de Cívica aquí en la Academia Barnard. ¿Cuál es ese tema? Derechos humanos. Pero para conocer un poco de lo que viene a ser derechos humanos tenemos que conocer básicamente lo que viene a ser teoría de derechos. Acompáñenme. Cuando vamos a hablar sobre los derechos, ¿qué entendemos nosotros sobre los derechos? Tema muy polémico y muy controversial hoy en día. Como pueden observar por esta parte de la pizarra, los derechos son las facultades que tiene toda persona para poder hacer o exigir que la sociedad y el Estado la reconozca como tal. Entonces, profesor, si nosotros hablamos de derecho o derechos, estamos hablando de todo aquello que puede beneficiar al ser humano, en este caso a la persona. Claro, obvio, claro que sí. Entonces, profesor, podríamos decir que un sinónimo de derecho podría ser la palabra beneficio, porque es todo aquello que a ti te va a facultar, que te va a determinar y que sobre todo te va a asistir. Esos son los derechos. Ahora, los derechos se van a subdividir en dos clases. Por un lado tenemos los derechos objetivos y por otro los derechos subjetivos. Cuando hablamos de los derechos objetivos, estamos hablando de la tendencia que se desarrolla por parte de dos vertientes. ¿Cuáles son aquellas? El famoso justnaturalismo y el justpositivismo. Cuando hablamos de un derecho justnaturalista, cuando compete directamente la dignidad del ser humano. Un ejemplo, profesor, de ello, el derecho a la vida. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos el derecho a la vida por el hecho innato de ser seres humanos. Y un justpositivista, ¿por qué creen ustedes que se llama justpositivista? Porque es aquel que involucra las normas jurídicas. Profesor, algo más concreto. Son todas aquellas leyes o normas que están regidas en base a ¿qué? A documentos. Si lo quieres ver de otra forma, aquello que está plasmado en el papel. Ejemplo, profesor, de un derecho positivo. Todos los que se encuentran, por ejemplo, en el Código Civil, todos los que se encuentran en el Código Penal y todo aquello que ha sido materializado. Eso es el derecho positivo. Por eso acá te pongo que viene a ser aquellas que están determinadas por el acuerdo de la sociedad, en este caso por medio de las normas jurídicas. A su vez, nosotros vamos a encontrar los derechos subjetivos. ¿Y qué entendemos, profesor, por derechos subjetivos? Vienen a ser todos aquellos derechos que uno presume que debe tener, ¿correcto? Y en este caso vamos a hablar de los famosos derechos fundamentales. Cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales son todos aquellos que asisten al ser humano y que están regulados ¿por quiénes? Están regulados muchas veces por los estados. Estos derechos son de carácter individual. ¿Por qué? Porque el uso y disfrute de aquel viene a ser por la persona de carácter única, de carácter individual. No puedes tú suplantar o reemplazar este derecho por un segundo o un tercero. Ejemplo, el derecho a la salud. Es un derecho fundamental. Pregunta, ¿alguna otra persona puede gozar de buena salud a tu nombre? No, ¿verdad? Ese es un derecho individual, correcto. Ahora, estos derechos fundamentales se dice que son superiores y anteriores al Estado. Y es que justamente también obedecen a nuestra propia naturaleza. Si nosotros hacemos un poquito de historia, vamos a llegar al punto en el cual se creía de que habían ciertos derechos que a nosotros nos asisten por el simple hecho de ser seres humanos y que los seres humanos los respetábamos de manera tácita por nuestra propia naturaleza. Se llama el famoso derecho natural. Y eso viene desde la época de Roma. Pero bueno, no nos desvirtuemos demasiado y vamos a centrarnos aquí, ¿ok? Luego les voy a hacer esa explicación. Entonces, si son superiores y anteriores al Estado, profesor, ¿por qué entonces lo menciona? Es que lo que pasa es que durante el desarrollo de todas las fases y las etapas sociales en las cuales ha venido desarrollándose todo el planeta, encontramos de que los estados muchas veces no han regido el respeto hacia estos derechos y entonces en base a luchas que se han desarrollado por parte de toda la sociedad se ha logrado la consecución del respeto de las mismas. Pero profesor, si esos son tácitas o son subjetivas, ¿qué tiene que ver el Estado? Se ha tenido que incorporar en algunos cuerpos jurídicos para recordarle a los gobernantes que tienen que respetar aquellos. Por ejemplo, si nosotros hacemos un parangón con respecto a nuestra legislación, estos derechos fundamentales se encuentran regulados en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política.
En la zona dogmática, recuerden que por constitución nosotros tenemos la conformación de nuestra constitución que tiene, en primer lugar, que tiene un preámbulo, tiene la parte dogmática, la parte invariable de la constitución, tenemos la parte orgánica, que viene a ser la parte variable, tenemos las declaraciones, las disposiciones finales y transitorias y la declaración, ¿correcto? Vamos a centrar nuestra atención en lo que viene a ser la parte dogmática. En la parte dogmática, que viene a ser la parte invariable de la Constitución, está consignado justamente los derechos fundamentales. Es la zona de la Constitución que no va a variar. ¿Y por qué? Porque se encuentran justamente ellos, los derechos fundamentales. Y son aquellos superiores y anteriores al Estado en el cual nuestra Constitución, incluso en su artículo 1, lo menciona. A ver, vamos a recordar. ¿Qué dice el artículo número 1 de la Constitución Política del Perú? La defensa de la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Viste? Entonces, tanto la sociedad, tanto como el Estado, deben un respeto absoluto a todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales. Y se va a materializar, obviamente, para hacerle recordar a la sociedad y a los gobernantes que deben respetarlo. Estos mismos derechos fundamentales son esenciales para la convivencia social. Hay un precepto jurídico que siempre se logra escuchar muchas veces en las cátedras, muchas veces en las escuelas, que es el principio que dice: donde terminan mis derechos, comienza el de los demás, y donde comienza el derecho de los demás, comienzan los míos. Justamente eso está basado en el respeto de los derechos fundamentales. Lo que permite es una convivencia social y pacífica. Justamente una de las bases del derecho. ¿Para qué existe el derecho? Para poder desarrollarnos como personas, para poder convivir de manera pacífica en un entorno y lograr nuestros objetivos. Eso es lo que buscamos nosotros por medio del derecho. Luego vamos a encontrar también los famosos derechos sociales y económicos. A comparación de los derechos fundamentales, estos son de carácter colectivo. Profesor, ¿cómo quiere decir que de carácter colectivo? Porque este le va a asistir a muchas personas a la vez. Por ejemplo, la seguridad social, ahí está, viene a ser un ejemplo de derecho colectivo. No solamente le va a asistir a uno, va a asistir a muchas personas. Eso quiere decir colectivo, ¿no? Ahora, que se nos proporcione adecuados servicios públicos. Por ejemplo, en el caso local, imagínate, por ejemplo, el caso de las municipalidades, nosotros tenemos el derecho de que se nos pueda brindar los servicios básicos. ¿Cuál es un servicio básico, por ejemplo? El alumbrado eléctrico, el agua potable, el alcantarillado. Esos son servicios básicos para poder desarrollarnos como personas y, sobre todo, para poder darle impulso a aquel eje fundamental de la sociedad. ¿Cuál es? La familia. Pero ese capítulo lo vamos a ver en otra oportunidad. Luego de los derechos sociales y económicos, vamos a encontrar también incluso los derechos políticos. ¿Qué nos permiten los derechos políticos? Aquellos que nosotros vamos a estar facultados para poder desarrollar de manera activa, tanto de manera directa e indirecta para con el gobierno del Estado. Profesor, me perdí un poquito. ¿Cómo es eso de los derechos políticos? A ver, vamos a recordar. Nosotros, los seres humanos, tenemos dos etapas. La primera etapa es el hecho de que nosotros somos hombres. Cuando hablo de hombre, por si acaso, no hacemos distingo entre varón y mujer. Es un término general, ¿correcto? Para poder comprenderlo. Entonces, cuando hablamos de hombre, estamos hablando desde la etapa incluso desde su formación. Entonces, tenemos que subsumirnos a la etapa de sujetos de derecho. Recordemos, tema número 1, sujetos de derecho. ¿Quiénes son sujetos de derecho? 1, el concebido. 2, la persona natural. 3, la persona jurídica. Y 4, la organización de personas no inscritas. Vamos a ver al primero, el concebido. Profesor, ¿desde la etapa de la concepción ya tengo derechos? Obvio. El concebido es sujeto de derecho en todo en cuanto le favorece. Desde su concepción, obviamente. Entonces, desde ahí, profesor, ¿yo ya tengo derechos? Sí. ¿Pero tendrás derechos políticos? No. Porque los derechos políticos son aquellos que nos van a asumir a las personas a partir de que obtengamos la ciudadanía. Y la ciudadanía la vamos a obtener de muchas formas. La básica o tradicional es cuando nosotros cumplimos la mayoría de edad. En el caso de nosotros aquí en Perusalén, correcto, aquí en Perú, ¿cuál es la edad mínima para convertirnos en ciudadanos? 18 años. Profesor, ¿pero yo puedo ser ciudadano sin haber cumplido los 18 años? Sí, pero no. A ver, te explico.
Existen excepciones, ¿correcto? Y la excepción viene a ser procesos de emancipación. Eso también lo vamos a ver en el tema de familia, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de las excepciones, se da una excepción por una cuestión matrimonial. ¿Cómo es eso? Los menores de edad también pueden contraer matrimonio dependiendo, uno, la autorización de los padres y dos, la situación etaria del mismo. ¿Cómo es eso, profesor? En el caso de las damas, pueden contraer matrimonio con un adulto a partir de los 14 años con autorización de los padres. Lo propio sucede con un varón desde los 16 años, ¿correcto? Entonces sería una excepción, ¿ya? Y así existen muchas, pero solo para cuestiones de explicación te menciono esta, ¿ok? Cuando toquemos el tema de familia te voy a especificar las demás, pero comprobado, se puede adquirir la ciudadanía aún incluso siendo menor de edad, sí se podría adquirir. Ahora, cuando hablamos de participación directa e indirecta del gobierno del Estado, nos vamos al tema de democracia. Muy bien. Pregunta. Dentro de la participación ciudadana vamos a tener dos etapas. Una que viene a ser la democracia directa y otra la democracia indirecta. Cuando vamos a hablar de la democracia directa, es aquella participación que tenemos nosotros, los ciudadanos, dentro de los comicios electorales. Ejemplo, se acercan las elecciones municipales, se acercan las elecciones presidenciales, ¿correcto? Elecciones generales. Pregunta, cuando usted acude a las urnas y vota o marca por tal o cual candidato, ¿qué tipo de participación es? Directa, porque usted está manifestando su voluntad. Esa es una participación directa, ¿correcto? Ahora, cuando estas personas asumen el poder, o sea, tienen el gobierno, ellos van a tomar decisiones por nosotros, porque la teoría política, la teoría de democracia, nos llama a que debemos elegir a quien simpatiza con nuestro sentir y o las personas que nos representan. O sea, quiere decir que en un momento de toma de decisiones, ellos tomarían las decisiones por nosotros tal cual sería nuestra situación en vivo cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Entonces, desde el punto de vista teórico, usted marca por algún candidato o candidata. Esa persona va a tomar decisiones por usted. Cuando usted vota por esa persona, es directa. Pero, ahí viene el pero, ¿no? Pero cuando esta persona asume el poder y comienza a tomar decisiones, ahí encontramos la democracia indirecta. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos derecho a la participación dentro de la vida política de nuestro país. Ahí están los derechos políticos. Pero recuerda, el requisito indispensable también es que seamos ciudadanos activos. ¿Ok? Muy bien. Profesor, todo bonito, todo chévere con respecto a los derechos. ¿Y qué hay con los deberes? Bueno, permíteme explicarte. Cuando vamos a hablar de los deberes, viene a ser todo aquello que compete a la persona humana, pero que es un poco complicado tener que cumplir. Profe, en castellano, por favor. Son obligaciones que toda persona tiene que cumplir en beneficio de la sociedad. O sea, profesor, si hace un instante me dijo que los derechos son equivalentes a decir beneficios, obvio, en el caso de deberes, sería equivalente a decir ¿qué? Obligaciones. Y las obligaciones son un poco tediosas de cumplir, ¿verdad? Claro. Si no, pregúntale a tu papá. Claro, sí, pregúntale. Ejemplo, el pago de impuestos. Pregunta, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Un grillo, nada más escucho. Bien, correcto, acertaste. A nadie le gusta pagar impuestos. Pero, siempre hay un pero. Es necesario que cumplamos con nuestros impuestos. ¿Por qué? Eso beneficia ¿a quién? A toda la sociedad. Eso ayuda y contribuye para con el Estado en que pueda desarrollar obras de interés público, para que pueda, por ejemplo, desarrollar carreteras, poder equipar los hospitales, ahora que tenemos los problemas del COVID, que pueda permitirnos tener mejor personal de salud, ¿no? Todo aquello viene gracias a eso, la contribución que hacemos nosotros, los ciudadanos y las personas en general. Entonces, de primera a nadie le gusta hacerlo, pero es necesario. Señores, ¿cómo se llama? Son obligaciones, son deberes. Correcto. Ahora, profesor, y ya centrándonos en derechos humanos, si nosotros damos la vuelta a la página, ¡chanán!, para esta zona, vamos a ver los derechos humanos.
A ver, profesor, ¿cómo es esto de los derechos humanos? Porque me cala mucha la atención. En primer lugar, debemos saber que los derechos humanos viene a ser aquella facultad y atribución que tienen todas las personas para exigir y demandar a la sociedad y al Estado su desarrollo como tal. Eso quiere decir que viene a ser un cúmulo de derechos que son la consecuencia de muchas luchas que han desarrollado los pueblos y las personas para que se les respete. En primer lugar, en una instancia única, por el hecho de ser simplemente humanos. Esto quiere decir, profesor, de que la lucha viene desde hace muchísimo tiempo atrás. Claro, por supuesto. Imagínense, por ejemplo, en un principio, como pueden observar acá, en un principio no habían derechos, ¿verdad? Estamos hablando de una etapa esclavista y solamente quienes tenían mayor poderío serían los que tenían derechos. O las personas que tenían o estaban cerca a estos grupos de poderes, ¿no? Entonces ahí encontramos ese detalle, no habían derechos. Tiempo más tarde, aproximadamente en el 539 a.C., alguien pensó y dijo, oye, ¿por qué las personas no pueden tener derechos? Claro que deben tener derechos. Y apareció el famoso Ciro el Grande. Y va a materializar este pensamiento, esta ideología que tenía por medio del famoso cilindro de Ciro. Luego va pasando el tiempo, pero aún así no era suficiente. En el 27 a.C. encontramos la famosa teoría de los romanos, el derecho natural. ¿En qué se basaba eso, profesor? Los romanos tenían la idea y se dieron cuenta de que se seguían ciertas normas, los seres humanos actuábamos de acuerdo a propio instinto y criterio, de manera natural. Entonces habían derechos que no estaban materializados, que no estaban en una tabla, que no estaban en un papel, pero que se seguían. Entonces es el concepto romano de derecho natural. Pasó tiempo, hasta 1215 después de Cristo, en la cual los hombres ya se comenzaban a organizar y comenzaban a sacar los primeros avistamientos de materialización de derechos. Por ejemplo, la Carta Magna. En 1776 a.C. va a tener uno de los hechos históricos trascendentales en los cuales se va a desarrollar en Norteamérica. La famosa independencia de las 13 colonias norteamericanas, independencia de Estados Unidos. Y eso vendría a ser el preludio a lo que sucedería en 1789. Contexto, profesor histórico, la Revolución Francesa. Y cuando vamos a hablar de la Revolución Francesa, estamos hablando de aquel movimiento en el cual se derrocó al sistema absolutista y por medio de las asambleas generales van a lograr su independencia. Ajá, y se va a dotar de lo que antes los romanos decían, el derecho natural, a los derechos naturales. Y eso vamos a explicarlo en otra sección, ¿correcto? Tiempo después, aún así, los franceses ya tenían una idea clara de lo que viene a ser los derechos naturales, aún así no se respetaba a claridad o a cabalidad. Es por eso que aparece en 1915, obviamente después de Cristo, un abogado hindú, Mahatma Gandhi, quien aún los seres humanos teníamos ese distingo de repente por una cuestión social, por una cuestión de raza, ¿no? Cosas que hoy en día ya quedaron desterradas en el olvido, pues seguía luchando por los derechos y para que se respete de manera general los derechos humanos. No fue hasta 1945 que se da la famosa guerras mundiales. ¿Y por qué enmarcó la época de 1945 como la culminación de la Segunda Guerra Mundial? Y es cuando la Organización de Naciones Unidas va a cobrar mayor fuerza. Recordemos que anteriormente no se llamaban Naciones Unidas, sino la Sociedad de Naciones. Y luego de la Conferencia de San Francisco, pues tendría esta tendencia, ¿no? Naciones Unidas. Pero eso lo vamos a contar más adelante. Y no fue hasta 1948, año en el cual se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, partiendo de ello, es que nosotros podemos decir que el ser humano durante el desarrollo de su historia ha venido en diversas luchas, muchas pugnas, buscando el respeto y la igualdad para todo ser humano. Es así que encontramos que los derechos humanos se caracterizan por ser, en primer lugar, universales, porque no media condición alguna para determinar derecho a tal o cual persona, es para todos y en cualquier circunstancia y situación. Se dice que los derechos humanos son incondicionales, porque no podemos condicionar la preexistencia o algún tipo de prebendo o beneficio adicional para respetar el derecho de una persona.
Son inalienables porque no se le puede seleccionar ciertos derechos a las personas. No es como las cancioncitas que ustedes escuchan. Este sí, este no, este sí, este no. No, usted no puede hacer esa selectividad, esa discriminación de derechos. Se respetan todos, no se le puede quitar ni un derecho a la persona. Son imprescriptibles. Profesor, ¿imprescriptibles? ¿Fecha de vencimiento? Ajá. Pregunta, ¿usted, jovencito señorita, en algún momento ha visto la fecha de vencimiento de sus derechos? No. Obvio, es que no hay prescripción. Cuando hablamos de la imprescriptibilidad de los derechos, quiere decir que a partir de que tenemos la concepción en adelante, tenemos y somos sujetos de derecho. ¿Ok? No hay fecha límite, no hay fecha límite. Y por último, la inviolabilidad de los derechos. Y aquí parte justamente lo que había mencionado hace un instante. Donde comienzan mis derechos, terminen los de los demás y viceversa. ¿Cómo han evolucionado, profesor, durante todo este tiempo los derechos humanos? Como lo mencioné hace un instante, pero ahora lo vamos a hacer de manera más centrada a lo que viene a ser Naciones Unidas, pues tendremos que recordar la evolución desde la época del siglo XVIII. Primer antecedente fáctico que tenemos nosotros, 1789, en la cual se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Contexto, Revolución Francesa. Luego de la toma de las Tullerías, la destrucción de las Tullerías y la toma del Palacio de Versalles, vamos a encontrar que por medio de la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, después de haber derrocado el régimen absolutista, se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los mismos que hace un instante, profesor, usted me habló de derecho natural. Sí, de derecho natural evolucionó a lo que los franceses dijeron los derechos naturales. Y estos derechos naturales se van a concretar en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pregunta, ¿cuántos artículos tiene? 17 artículos. Y de repente usted habrá escuchado, profesor, yo he escuchado algo sobre derechos de primera, segunda, tercera generación. Sí, correcto, eso es cierto. Y justamente estos son los que van a estar comprendidos en los famosos derechos de primera generación. Eso quiere decir, profesor, que esos derechos, ¿cómo son? Son individuales y son políticos. O sea, profesor, esos son los derechos de el hombre y del ciudadano. Un grupo de derechos que asiste solamente por el hecho de ser humano y el otro a partir de que nosotros logramos la mayoría de edad, los 18 años, la ciudadanía. Aquí están los derechos políticos, está el derecho al voto, el derecho a la representatividad, etc. Avanzamos durante todo este tiempo y llegamos hasta el siglo XIX. ¿Qué sucede en el siglo XIX, profesor? Contexto aproximado, 1917 se va a dar la Declaración de los Derechos Económicos y Sociales. La aparición de los derechos económicos y sociales, obviamente dentro de un contexto, por ejemplo, aquí cerca de Latinoamérica, lo que viene a ser la Revolución Mexicana. Y es así como nosotros ya pasamos de ser los derechos de carácter individual a los derechos de carácter colectivo. Estos son aquellos que nos van a beneficiar a nosotros, como por ejemplo las laborales, el descanso justo y correcto por la labor que desarrollamos y justamente las limitaciones también a ciertos trabajos en las cuales está prohibido, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de los menores de edad, habla mucho del trabajo de las madres, de las gestantes y de las personas adultas mayores. Y en última instancia tenemos en el siglo XX. Cuando vamos a hablar del siglo XX tenemos dos situaciones importantes. La primera, 1945, se va a dar la Carta de las Naciones Unidas buscando la universalización y la defensa de los derechos humanos. Justamente estamos hablando en el contexto de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, para que en 1948 se dé la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración va a estar dentro del marco de la celebración de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuándo se llevó a cabo? El 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. ¿Cuántos artículos, profesor, tiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Tiene 30 artículos. Profesor, hace un instante usted me dijo que habían 17. Esos 17 son de los derechos del hombre y del ciudadano, primera generación.
Mira, acá están los de segunda generación, derechos económicos sociales, y los derechos de tercera generación que se encuentran posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se le llama a los derechos de tercera generación? Los derechos de los pueblos y de la solidaridad. Profe, entonces esos 17 artículos son aparte de estos 30, o sea, ¿serían 47? No, estos 17 artículos están dentro de estos 30. Profe, ¿y dónde los encuentro? Sencillo, agarra tu cuaderno, ve a la parte final y vas a encontrar un texto. Ahí están los 30 artículos de los derechos humanos. ¿Quieres aprender un poco más sobre derechos humanos? ¿Quieres saber sobre las declaraciones? ¿Quieres conocer los derechos de primera, segunda y tercera generación? Pues no te olvides que te esperamos en los nuevos ciclos académicos aquí en la Academia Barna. Nos encuentras en calle Tacna 177 a media cuadra de nuestra plaza de armas. Así es que te esperamos.